Muy buenos días, el tema de hoy es no retroceder. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No retroceder. Ayer mirábamos el tema que era retaliación, y la retaliación va muy similar con el tema que estamos viendo el día de hoy, que es no retroceder. Usted y yo no debemos retroceder independientemente de las circunstancias que se nos presenten, independientemente de lo que el enemigo nos diga o nos hable o nos muestre. En usted y en mí está en velar y en oración, en estar firmes con el calzado, el apresto del evangelio, pero colocarnos la coraza de justicia, colocarnos el yelmo de la salvación, colocarnos el apresto del evangelio, colocarnos el calzado del cinto de la verdad, pero también el calzado del evangelio. Es que usted y yo nos vistamos con las armas espirituales que nos enseña la palabra de Dios, porque aquí el apóstol Pablo nos da una reseña de cuál es la armadura del cristiano, y esa armadura la debemos tener a diario, y a diario debemos revestirnos del poder de la armadura de Dios. No podemos retroceder. Por más que el enemigo quiera vencernos, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, ya que el enemigo busca la manera de cómo trastornarnos, cómo poder llenarnos de temor o de angustia o zozobra, pero en usted y en mí está en perseverar a través de las armas que el Señor nos da, ya que cada uno de nosotros libra una constante guerra de la cual debemos enfrentar todos los días. ¿Cuáles son? Muchas veces los pensamientos, las frustraciones, la lucha, las debilidades, el carácter, la ignorancia, la ineficiencia, la inestabilidad, las ataduras, las palabras. ¿Qué nos tiene atados muchas veces el enemigo? Y es ahí donde usted y yo cumplimos un papel muy importante y debemos despojarnos de esas ataduras que el enemigo viene a atarnos o a amedrantarnos en cualquier momento, ya que lo que Dios quiere es que como soldados estemos preparados y pelear todos los días sin desmayar. Y para esto es necesario que usted y yo, con cada uno de nosotros, debemos estar atentos, con ojos abiertos, ya que ningún soldado se puede dormir, porque éste tiene que prestar guardia, ya que el enemigo le puede tomar ventaja hasta rodearlo y, si es posible, emboscarlo, y hasta lo puede llevar cautivo o lo puede matar. El enemigo siempre está al acecho. Por eso la palabra de Dios nos habla como soldados, y usted y yo somos esos soldados en los cuales debemos estar alertas en cuanto a las acechanzas del enemigo, pero también pedirle al Espíritu Santo que nos dé como ese entendimiento, como ese discernimiento, como esa revelación de qué es lo que el enemigo está fraguando, está trabajando, porque hay veces el enemigo trabaja con las personas que tenemos a nuestro lado, con las personas más cercanas. ¿Para qué? Para que usted y yo retrocedamos, para que usted y yo no avancemos, para que usted y yo nos amedrantemos y como que dejemos de lado el propósito con el cual el Señor nos ha escogido o nos ha venido llamando. En usted y en mí está en avanzar, no en retroceder, sino en avanzar. Ser hombres y mujeres de avanzada, de conquista, de triunfo. Y lo podemos lograr, claro que lo podemos lograr, porque la palabra de Dios dice que Jesús ya venció, o sea, nuestro capitán. Él ya venció todas las estrategias del enemigo, y por eso Él nos da las estrategias para ganar cualquier lucha contra el enemigo, contra el adversario. Y no es retroceder, es no avanzar en contra de lo que el enemigo quiere, contra lo que el enemigo nos pide que retrocedamos. Y hay veces como que nos amedranta, hay veces con los pensamientos, hay veces con otras personas que como que nos murmuran, nos dicen como que usted no avanza, eso no es para usted como que cada vez está peor, usted como que yo lo veo peor. Bueno, muchas cosas que el enemigo intenta amedrantarnos. Por eso cuando miramos en la palabra en Efesios 6, 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire que aquí la palabra nos habla que usted y yo debemos estar firmes, y firmes en todo. Por eso dice:
fortaleceos en el poder del Señor y en su fuerza. Es fortalecernos en el Señor, que es en la oración, en el ayuno, en el clamor y la intercesión, en la palabra, pero también en la orientación y la dirección del Espíritu Santo, cómo debemos obrar y actuar contra las acechanzas del enemigo, pedirle dirección y orientación, pero estar conectados en la palabra, ya que aquí hay unos puntos que el apóstol Pablo nos habla en Efesios 6:10 sobre la armadura del cristiano. Y usted y yo, claro que debemos usar esa armadura contra las acechanzas del enemigo, sí, pero mire que habla algo muy importante, dice que ponerse el cinto de la verdad. O sea, usted y yo debemos andar con la verdad. A veces nos parece fácil decir una mentira, pero ¿qué es una mentira pequeñita? Como me decía una persona, una mentirita. No, señor, porque la palabra de Dios dice que el padre de la mentira es el diablo. Usted y yo no debemos hablar mentira. Dice que Jesús murió por la verdad. Usted y yo debemos hablar la verdad. Si hablamos la verdad, nuestro Señor Jesús nos defiende a capa y espada, porque va delante de nosotros cual poderoso gigante. Debemos estar con la verdad, la palabra, hablar siempre la verdad, pero siempre confiados en que el Señor nos dará la victoria en todo. Por eso es que el enemigo busca cualquier estrategia para hacernos caer y para, a través de hacernos caer, a sí mismo pisotearnos y doblegarnos. Por eso no le debemos de dar cabida, por lo más mínimo que usted y yo creamos, porque hay veces, como le decía, usa a otras personas para que usted y yo caigamos en una mentira que a veces pensamos que no tiene nada mal. Los pies, el calzado del evangelio, que meternos en lugares indebidos, en bares, discotecas, en sitios de mala muerte. Hay veces como que el enemigo quiere que usted y yo entremos a esos lugares. ¿Para qué? Para que estemos en el camino del enemigo, en las líneas del enemigo, y cuando usted y yo pisamos la línea del enemigo, estamos a expensas de él. Es cuando también nos habla sobre el casco. El casco son los pensamientos, cubrirnos la cabeza. La cabeza, ¿qué son los pensamientos? Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero también declarar que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, pero también llenar nuestra mente de la palabra, del conocimiento, de la revelación de Dios. ¿Qué es lo que el Señor te habló el día de hoy a través de la palabra? ¿Cuáles son las estrategias para derribar esos pensamientos de frustración, de ansiedad, de inseguridad y de temor? La palabra de Dios. Por eso, como siempre lo he dicho, en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, memorizar textos bíblicos y atacar al enemigo con la palabra, porque Jesús venció al enemigo, fue con la palabra. Entonces, estar dotados con las armas espirituales, ya que el tipo de soldado que nos describe la palabra de hoy es que lo primero que necesitamos es defendernos. Las partes más vulnerables son las que van a ser atacadas. Por ejemplo, el cinto de la verdad. Hay veces nos dejamos guiar por las emociones y decimos mentiras por quedar bien ante los demás. Dice que nos debemos colocar la coraza, guardar el corazón. Es ese chaleco que usted y yo debemos tener, pero es guardar el corazón de las emociones, de pronto de frustraciones, inseguridades, temores. También el calzado para estar firme donde pisamos, traje todo el cuerpo. ¿Cómo debemos cubrirnos? Hay veces también podemos usar la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, cubrirnos, sellarnos, blindarnos con la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo sea guardado y no prestado para el pecado. El casco son los pensamientos, como esos pensamientos que usted y yo tenemos, pero pensamientos de victoria, de conquista, de visión, de proyección, de firmeza, de convicción y determinación en la palabra, que podamos hablar y hablarle al enemigo directamente como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, y hablar con claridad, convicción, firmeza y determinación, porque usted y yo nos metemos en la palabra. Y es que usted y yo debemos empezar a obrar conforme a la palabra de Dios, en no retroceder, en no rendirnos, ya que ningún soldado se puede rendir, porque el enemigo, cuando mira al soldado despistado, el enemigo ataca y lo puede vencer, lo puede dejar malherido o inclusive lo puede matar. Por eso usted y yo, como soldados del ejército de Dios, no podemos retroceder. Debemos ser hombres y mujeres de avanzada, pero también vestirnos de la vestidura de que nos habla la palabra de Dios, vestirnos con las armas espirituales, vestirnos con la armadura del soldado, pero estar listos para cualquier ataque del enemigo, en el cual nosotros podemos vencerlo contra toda adversidad. Podemos ganar la batalla, sí, porque Jesús ya venció. Por eso hoy lo quiero invitar a que usted y yo nunca retrocedamos, que seamos hombres y mujeres de avanzada, de visión, de proyección, en la dirección y en el poder del Espíritu Santo, pero también en la conexión con la palabra, para que el Señor nos dé esa palabra para poder enfrentar al enemigo y con la palabra echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén.